involucrara también a la concertación, cosa que al menos para mí es completamente discutible. Si alguien pensó que en este país cuando gobernaba Lago, gobernaba Frei, gobernaba la izquierda, no estamos entendiendo lo mismo acerca de la realidad. Es cierto que la unidad de la izquierda es difícil porque nuestro país, al igual que gran parte del mundo, ha sido gobernado en los últimos 45 años por un sistema neoliberal que lo que promueve dentro de las organizaciones es un conjunto de valores y principios muy apegados al individualismo y a la competencia, muy alejado del intelectual colectivo, del trabajo colaborativo y del trabajo en equipo. Y por eso es que cada vez que en una organización de izquierda alguien que se cree salvador del mundo, digamos, queda en minoría, prefiere apartarse de la organización y armar un grupo en donde todos le encuentren la razón, y por eso hoy día tenemos efectivamente una izquierda bastante fraccionada, ¿no? Pero es un problema grueso, pero en donde yo no incorporo a la concertación, a lo menos no al PPD y a la democracia cristiana. Quizás las bases del PS siguen siendo de izquierdas, pero no así su directiva. Son partidos absolutamente pragmáticos, están mucho más preocupados de cuántos cargos les van a corresponder y a cuánto pueden aspirar de tal manera de hacer la repartija del poder, pero hoy día no tienen un proyecto de sociedad transformador, ¿no? Es un problema más de fondo también, más que el tema de la unidad, porque uno podría preguntarse legítimamente unidad para qué. O sea, hoy día, por ejemplo, a mí que me toca jugar el rol de cara visible de este proceso desde el PC, me costaría mucho pactar con gente que no estuviera de acuerdo con un programa de transformaciones profundas. O sea, si hay algo a lo cual los comunistas y las comunistas no estemos disponibles de nuevo, es para un segundo gobierno de la nueva mayoría. En donde una vez que lleguemos a él, empiecen a dominar al revés desde el interior personajes como lo hicieron en el gobierno de la concertación, ¿no? Algunos bastante siniestros, desde la ADC, otros del PS, y que lo único que hicieron fue tratar de detener los cambios. Entonces, acá, cuando hablemos de la unidad de la izquierda, tenemos que ser también muy autocríticos de todo lo que ha pasado en nuestro país. Yo ahí, más allá de que el partido siempre ha tenido una visión muy pragmática de tratar de estar siempre en dos escenarios, ¿no? Primero en el escenario de la promoción del desarrollo de la fuerza propia para fortalecer la izquierda, con una política de frente amplio, ¿no? Juntos Podemos, el País, el MIDA, Juntos Podemos más después, pero siempre en segunda prelación, digamos, de la política, hemos tenido el detener a la derecha, pero en la concertación no todos piensan así, hay algunos que se sienten más cómodos con la derecha gobernando que subordinándose a un liderazgo del Partido Comunista para las próximas elecciones. Entonces, yo veo que aquí, más que centrarnos en la unidad de los partidos de izquierda, tenemos que centrarnos en qué partido es capaz de armar una unidad con el pueblo de Chile, que para mí es la única unidad relevante en este momento. Ok. La compañera Marcela Redondo puede hacer la pregunta. Ok, muchas gracias. Estamos saliendo al aire en este minuto de la señal 3 de la Victoria Daniel. Y en base a eso quisiera que nos pudiese contestar algunas preguntas que nos inquietan muchísimo. Una tiene que ver con la ley de medios, que en su artículo 1 habla, y resumo para no extenderme mucho, básicamente del derecho de la comunicación, ¿no? Y el derecho de no ser perseguido por él. En un futuro proyecto político nacional, impulsado por usted, obviamente, ¿cómo sería esta nueva ley? Ya que evidentemente no cabemos como señal 3 o como medio comunicacional comunitario en ninguna de estas, no cabe, o sea, cabemos, pero no somos respetados. ¿Ya? A ver, yo creo que hay que desarrollar en el país un cambio profundo de lo que se entiende por el derecho a la información y a la libertad de expresión. Dos cosas que hoy día en nuestro país, desde la perspectiva de la realidad concreta, no existen, ¿no? Yo en eso, por ejemplo, algunas cosas que para mí son esenciales. Combatir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación es un tema fundamental. La falta de transparencia en los medios de comunicación es fundamental.
medios como La Tercera o medios como Exante, medios como El Líbero, que no son medios de comunicación, son medios de control social ligados a la extrema derecha, que lo único que hacen es inventar mentiras falsas, ¿no? Y tratar de promover su agenda política, no debieran ser catalogados como medios de comunicación, independiente que no soy partidario de prohibirle su funcionamiento. Pero lo que una ley de medios debe asegurar es el derecho a la información, el pluralismo absoluto de los medios de comunicación, el fortalecimiento de los medios comunitarios, los medios locales, y además un tema central, el establecimiento de un medio de comunicación o de un pool de medios de comunicación, me Ajá. refiero a un diario y a una televisión, para el gobierno de turno, ¿no? O sea, yo creo que aquí uno tiene que asegurar primero que el Estado no tenga los bienes y todos los medios de comunicación, porque eso sería brutal, ¿no? Pero también tiene que asegurar que el gobierno de turno no tenga ningún medio de comunicación y que esté Exacto. obligado, como pasa hoy día en nuestro país, cuando gobierna cualquiera que no sea de extrema derecha, eh, obligado a comunicarte con tus electores a través de los medios de la oposición, ¿no? Y en eso creo que los medios comunitarios juegan un rol fundamental y además tiene que abrirse la posibilidad de que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y las víctimas de genocidio, las víctimas de crímenes de lesa humanidad tengan acceso igualitario a los medios de comunicación. A mí me sorprende. Contraponiéndole, perdón, déjeme por favor ahí hacerle una pregunta que tenía que hacer. Bajo ese contexto, finalmente, bajo la cantidad de víctimas oculares, de compañeras que están siendo violadas al ser detenidas y compañeros que les destruyen su material ¿cómo se llama?, de comunicación, ¿cómo sería finalmente esa nueva ley? Porque quiero aclarar algo. Estamos hablando de medios de comunicaciones, generalmente de grandes medios de comunicaciones, pero de algún modo algo pasa que con estos canales comunitarios como Señal 3 de la Victoria no cabemos en alguna parte. Solamente mencionarle algo, Daniel. Usted hace muy poquito hizo una firma en la cual se le agradecemos bastante. Tenemos compañeros que son técnicos, que son compañeros que no necesariamente son periodistas, que son compañeros además desde el voluntariado, ¿no? Desde este colectivo que somos como canal, y firma un convenio para las farmacias. El fundador, por ejemplo, de la Señal 3, está enfermo y no puede acceder a ese convenio que está bien. Está bien que lo tengamos algunos que estamos sindicalizados en Sintesis, pero no todos son sindicalizados en Sintesis. Pero Señal 3 podría, a ver, usted me está haciendo preguntas que son de distintos temas, porque a ese convenio, si Señal 3 se acercara, podría firmarlo directamente con la Chifar, no habría problema. Ok. Pero aquí no estamos hablando de la posibilidad No. Estamos hablando de un tema absolutamente cotidiano que se resuelve solo con un contacto. Yo estoy hablando de una ley de medios y cuando hablo de fortalecer a los medios comunitarios, hablo de entregarle financiamiento, de además entregarle un espacio radiofónico, televisivo, que sea democrático, ¿no? Hoy día todo va en la otra dirección, en que los medios sigan concentrados. ¿Ah? Yo creo que, por ejemplo, hay un tema que es bastante brutal en nuestro país, que los partidos políticos hoy día tienen, ¿no? Porque usted comprenderá que la derecha, los partidos de derecha no necesitan medios de comunicación para promover No. sus ideas porque las tienen todo el día. Pero una organización que se dedica permanentemente al esparcimiento de ideas en la sociedad está prohibida de hacerlo a través de un medio formal, ¿no? Entonces creo que hay que democratizar el derecho a la información y asegurar pluralidad de los medios de información en nuestro país a través de una ley de medios absolutamente democrática y plural, no es lo que tenemos hoy. Perfecto. Y Muchas gracias. además exigir giro único para la gente de las comunicaciones. Sobre todo exigir un giro único. Estamos bastante, sin eso no. Para que no tengamos los dueños de los bancos y de Exactamente. de dueños de todos los canales de televisión. Exactamente. Y terminando mi intervención, en base a esos términos, y sobre todo por la depresión que está sufriendo el sector cultural hoy día, ¿qué pasa ahí? Los canales comunitarios se nutren evidentemente de toda manifestación cultural local, que también está sin ser tomada en cuenta, ¿no? Se nos hace
competir de algún modo con nuestros propios colegas que también algunos tienen mucha más plataforma que nosotros, etcétera. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Por qué tendríamos que seguir concursando entre nosotros para poder tener un fondo cultural y poder hacer nuestro contenido, por ejemplo, nuestro contenido editorial, ¿no? En la primera parte de mi respuesta, cuando dije que en una ley de medios se debe asegurar fortalecimiento y financiamiento para los canales comunitarios, creo que respondo su pregunta. Muchas gracias. Ok, perdone que le interrumpa, Marcela. Hay bastante compañeros y compañeras que también quieren hacer preguntas. Yo, por favor, les pediría a los que quieren hacer preguntas que sean precisos y concisos. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos va. Se nos va. Ahora hay un compañero que hace bastante rato que está pidiendo hacer una pregunta, que es Moisés Castillo, me parece que ya. Pero parece, sí, Moisés Castillo. Sí, está Moisés Castillo y Verónica Castro, con la mano levantada. Moisés Castillo, tú tienes la palabra. Tienes que abrir el micrófono. Yo también tengo preguntas escritas en el chat. Jorge Alarcón. Moisés, abre tu micrófono. Jorge, después de Verónica hacemos las preguntas que están en el chat. No abre. Ya, bueno. Ya, vamos. Moisés, volvió a cerrar el micrófono. Por favor, le pido que no... Darle el paso a Verónica. Moisés, ¿estás ¿Aló? ahí? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora ¿Se escucha? Ya haz la pregunta. Bueno, gracias al compañero Jadue. Bueno, habría varias preguntas. Hacer una elecciones y que eso es independiente y en general de izquierda. ¿Cuál es la respuesta que... No escucho, compañero, Perdona, Moisés, no se escucha nada de lo que... ¿No se escucha? ¿Aló? ¿Aló? Hay un problema en el micrófono. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Usemos el chat, vale. Ya. Señor Jadue, muchas gracias por estar ahí. Tienes el mismo problema. Tienes el mismo problema con el micrófono. ¿Y el mismo problema? Bueno, déjelo. Voy a tratar de escribirlo. Ya, ok. Eso, usemos el chat. Voy a escribirlo. Ya. Verónica. Compañero Jadue, muchas gracias por estar aquí. Usted es mi presidente, para siempre. Pero tengo una pregunta que hacerle. Usted siempre dice que la ciudadanía es la que tiene la última palabra. Así es. En el hipotético caso en que se hiciera una encuesta y la ciudadanía dijera, la mayoría dijera que votaría por usted si usted tomara distancia del Partido Comunista y esa fuera la única alternativa verdadera de hacer verdaderos cambios y transformaciones, ¿usted lo haría? No. Gracias. No, porque si la ciudadanía fuera capaz de pedirle a alguien que dejara de ser lo que es, ¿no? Me parece que estaría cometiendo un error garrafal, ¿no? Nosotros lo hemos conversado en el partido. El partido entiende que si me tocara liderar un gobierno que no fuera comunista, sino que fuera de coalición, yo debiera tener libertad de acción para tomar decisiones como presidente, no estando sometido a los deberes militantes, pero sí seguir manteniendo mis derechos militantes, ¿no? Y por lo tanto ahí son dos cosas distintas. Pero si alguien me exigiera dejar de ser comunista, dejar de ser quien soy desde los 11 años para llegar a ser presidente de Chile, creo que estaría profundamente equivocado. Lo que he hecho toda mi vida no solo tiene que ver con la formación de mi familia, sino que también y fundamentalmente con la formación de mi partido y de los valores que he recibido por parte de la ideología que profeso. Muchas gracias. Igual una cosa es dejar de ser comunista y otra cosa es tomar distancia
una... A ver, yo vuelvo a decirlo. El Partido Comunista tendría que tener 50 más 1% de los votos para pretender imponerle al resto de los partidos de una coalición un programa. El partido entiende perfectamente que en un gobierno de coalición, desde donde nosotros seríamos solo una parte de ella, no le vamos a imponer nada a nadie y vamos a construir un programa. Y por lo tanto, el carácter de aquel que lidere ese proceso no depende de su militancia o no, sino que depende de algo que los comunistas conocemos muy bien. Dos conceptos esenciales: lealtad y disciplina, y compromiso con el programa. Gracias. Muy bien. Tenemos algunas preguntas que se van a hacer por medio del chat. Moisés Castillo, ¿ahora puedes hablar o no? Parece que no. Voy a pasar a leer una pregunta de ¿cómo se llama esta niña? Patricia Mayorga, periodista chilena residente en Roma. En declaraciones usted ha dicho que aboga por primarias en la izquierda, pero nadie se ha hecho eco, ni siquiera su partido. ¿A qué atribuye este silencio? En caso de aceptarse, ¿pondría condiciones? A ver, yo creo que ahí hay un tema de información, porque varios ya se han hecho eco. De hecho, el martes tenemos una reunión con casi la mayoría de los candidatos y de los partidos de los candidatos para tratar de analizar el tema de las primarias, poniendo ejes programáticos sobre la mesa y poniendo las condiciones básicas de cualquier primaria, ¿no? Que todos se comprometan a votar por el que gane, que todos se comprometan con el programa, que lo lean, para que después nadie diga que no lo leyeron, digamos. Pero efectivamente ya hay conciencia de esa necesidad. Entonces, las únicas condiciones que nosotros ponemos para participar de una primaria es, primero, que el programa incorpore las demandas de la ciudadanía claramente puestas sobre la mesa después del 18 de octubre. O sea, no estamos dispuestos para hacer un gobierno que nos iguale a los últimos 6 gobiernos de la historia de Chile, ¿no? Si vamos a participar de un gobierno, va a ser un gobierno de verdad transformador, que esté disponible a recuperar los recursos naturales para Chile, que esté disponible a construir un Estado plurinacional intercultural, feminista, paritario, que esté decidido y convencido a, por ejemplo, la negociación ramal en derechos laborales y el retorno al derecho a huelga real y efectivo, ¿no? Y, por supuesto, el aseguramiento de los derechos con mandatos específicos para los distintos poderes del Estado, de tanto los derechos tradicionales como los emergentes. Entre los tradicionales destacamos vivienda, salud, educación y trabajo, y entre los emergentes incorporamos cultura, deporte, conectividad y protección de datos personales. Ok, gracias. Quisiera además aportar otras condiciones fundamentales para nosotros, que vendrían a ser la contracara al Estatuto de Garantía que alguna vez nos hicieron firmar en el 70, ¿no? Para nosotros el Estatuto de Garantía que esperamos es que nunca más en Chile ningún partido político se ponga a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno, que nunca más ningún partido chileno reciba plata del extranjero para torcer la voluntad popular financiando campañas de manera ilegal, y que efectivamente que nadie más se ponga o esté disponible para tramar con las Fuerzas Armadas un golpe de Estado, digamos, ¿no? Son estatutos de garantía y garantías exigibles desde nuestra perspectiva. Papo, Jorge Alarcón tiene una pregunta escrita hace rato. Sí, lo tengo acá, lo vi. Jorge. Sí. La voy a leer, bastante larga la pregunta. ¿Qué se necesita para ser candidato presidencial? Por lo visto, lo que pasó con los candidatas independientes a la Convención Constitucional, es muy difícil levantar una candidatura sin el apoyo de un partido político o tener mucho dinero para la campaña electoral. O sea, cualquier hijo de vecino o vecina no puede ser en la práctica elegido o elegida. El factor dinero juega un rol muy importante en lo que llamamos democracia. En otras palabras, se gana por el dinero que se tiene, no por las ideas. Hay en Chile, o por qué no decirlo en el mundo, una dinerocracia y no una democracia. Es la pregunta. Mira, Jorge, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Nosotros somos un partido bastante pobre, nuestras candidaturas además nunca reciben financiamiento de nadie,
e igual logramos ganar algunas elecciones, y esto depende del tipo de trabajo que uno tiene. La pregunta que hay que hacerse con mucho respeto y humildad, ¿no? Más allá de los independientes que van en las listas de los partidos, son 3. ¿Alguien sabe cuál es el proyecto país de los independientes? ¿Alguien sabe cómo van a votar los independientes en la Convención Constitucional o en el futuro Congreso? ¿Alguien tiene una dirección donde ir a pasarles la cuenta a los independientes si no hacen aquello a lo que se comprometen? Si la respuesta que yo acabo de darle a las 3 preguntas que he hecho es no, entonces ¿por qué tendríamos que votar por un independiente? El tema del neoliberalismo es mucho más profundo. La cultura que ha impuesto el neoliberalismo es que efectivamente son los individuos los que pueden erigirse como salvadores, y eso es una visión muy mesiánica. Yo, si en algo creo, es en el trabajo colectivo y en los proyectos colectivos. Yo no creo nunca que un independiente sea mejor que alguien que milita en un partido solo por ser independiente, ¿no? O sea, yo prefiero tener certeza. Ninguno de ustedes a mí me conoce. Nadie sabe de mi historia. Nadie sabe de mi vida privada. Pero saben por mi militancia cómo votaría yo en cualquiera de las circunstancias que tuviéramos. Saben por mi militancia que efectivamente cuáles son los principios y valores que defiendo. Y yo creo que eso tiene mucho más valor de pensar que un independiente que puede cambiar de opinión de un día para otro porque efectivamente no responde a nadie y a nada más que a sus propios intereses y divagaciones, a mí me parece muy complejo. Eso es parte de una moda nihilista propuesta precisamente por quienes ejercen el control y por la clase dominante, en donde hoy día hay que tratar de hablar siempre en contra de la política, ¿no? Y además los que más hablan en contra de la política son los políticos de la dominación. ¿Para qué? Para llevar al pueblo lo más lejos de la posibilidad de organizarse para desarrollar vocación de poder y verdadera capacidad de disputar la institución. Gracias. Hay una compañera, le voy a hacer, además le voy a hacer un comentario, compañero Jorge. Piñera es independiente. Piñera. Sí, Piñera es un independiente. Hace mucho tiempo. Gracias y igual que la mayoría de los independientes, solo creen en intereses y en su ideología. Gracias por la respuesta, Javier. La compañera Paula Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estén aquí, que están viéndonos además. Y yo quisiera, Daniel, disculpa que te tutee, pero nosotros en las comunidades y en las organizaciones estamos acostumbrados a que somos todos del mismo círculo, así que creo que es importante que también todos nos tratemos como seres humanos en el mismo nivel. Entonces, Daniel, te quiero preguntar algunas cosas desde el bloque ambiental. Yo estoy en varias organizaciones, una de ellas es el bloque ambiental, y queríamos saber si tú estarías de acuerdo o cómo sientes de alguna manera el hecho de que la Constitución incluyera asuntos como, por ejemplo, los derechos de la madre tierra, entendiéndolos tan importantes como los derechos humanos, y cómo siente también tu partido ese sentir que tenemos la gente del tema ambiental, dado las necesidades imperiosas que tenemos, el de empezar a cuidar la vida en el fondo de los ríos, los lagos, que tú ves cómo están, sobre todo los cuerpos de agua en nuestro territorio, en todos los territorios de Chile, están afectados, y también entendiendo de una forma de incluir en la Constitución y en las leyes que quizás, ojalá, te toque a lo mejor presidir y coordinar, en donde podamos de alguna manera empezar a meter mano en los espacios de las ciudades, sobre todo, que están como sacrificio hoy día. Tú sabes que los casos que tenemos aquí mismo en la costa, etcétera, todas las zonas de sacrificio con los graves problemas que están. Entonces nos gustaría desde el bloque ambiental entender un poquito tu opinión en relación a eso. Compañera, absolutamente de acuerdo. Y estamos absolutamente de acuerdo yo y el partido, y voy a dar la misma respuesta, pero desde dos perspectivas completamente distintas, de tal manera que se entienda, porque a veces se conoce muy poco del marxismo y se habla desde el prejuicio, desde la ignorancia. Los marxistas creemos en un concepto que está escrito en el libro La dialéctica de la naturaleza de Engels, que se llama unidad material del mundo. Si usted mira el mundo desde lejos, ve una pelota. Y para nosotros esa pelota, más allá de todo lo que pase dentro de la pelota y en la superficie de esa pelota,
es una y la misma cosa. De esta concepción de unidad material del mundo nace en el manuscrito filosófico económico El trabajo enajenado la concepción que Marx propone sobre la naturaleza, ¿no? Cuando Marx habla de que la naturaleza es el cuerpo inorgánico del ser humano, ¿no? Dentro de la misma perspectiva de la unidad material del mundo, este es mi cuerpo orgánico del cual depende directamente mi vida, pero todo lo que está fuera de mí, los otros seres humanos, la naturaleza, todo es mi cuerpo inorgánico y por lo tanto de lo que pase con mi cuerpo inorgánico depende también mi vida, ¿no? Y todo lo que yo le hago a mi cuerpo inorgánico me lo termino haciendo a mí. De estos dos conceptos nace el internacionalismo proletario, que nos permite no solo dar las luchas que conocemos directamente en primera persona, sino que dar las luchas que conocemos indirectamente, la de otros pueblos, ¿no? En primera persona. Por eso que los marxistas clásicos decimos, miren, el marxismo incorpora el feminismo. Porque si las mujeres son el cuerpo orgánico de los hombres, también son parte de nuestro propio cuerpo y por lo tanto la lucha por los derechos de la mujer la damos en primera persona y no en tercera persona. Y la lucha de los derechos de los animales y la lucha de los derechos de la naturaleza también la damos en primera persona porque es nuestro cuerpo orgánico. Por lo tanto, todas esas luchas son nuestra propia lucha. Más allá de la conciencia y de la falta de conocimiento que haya de. Eso para entregarte la primera respuesta. Pero además, hoy día estamos en un minuto muy particular del país, en donde queremos avanzar hacia un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Y en esa definición, yo quiero citarle a un filósofo libanés que se llama Amin Maalouf, que escribe un libro notable que se llama Identidades Asesinas. Y cuando define la identidad asesina, define aquellas identidades como esas identidades que afirman su existencia negando la de los demás, ¿no? Y pone dos ejemplos esenciales. La religión, que afirma cada religioso dice que su Dios es el verdadero y inmediatamente pone a todos los otros dioses de la línea para allá que no son verdaderos y por lo tanto no existen, ¿no? Y el Estado Nacional, porque el Estado Nacional cuenta la historia y asume la cosmovisión solo de una nación. Y que yo sepa hoy día en el mundo, luego de 700.000 años de migraciones, ¿no? No existe ningún territorio que sea que comprenda a una sola nación en su territorio. Entonces, cuando uno afirma que este país tiene que ser un Estado plurinacional para que el Estado Nacional chileno deje de afirmar su existencia en la negación de las otras 11 naciones que están regularmente aceptadas como verdad histórica en nuestro país, ¿no? Tenemos que aprender que en nuestra futura institucionalidad vamos a tener que incorporar también la cosmovisión de nuestras primeras naciones, de las primeras naciones, de los pueblos originarios de este territorio. Y ellos creen en los derechos de la naturaleza. Y ellos creen en que la relación del ser humano con la naturaleza no es de sujeto a objeto, sino que es de sujeto a sujeto. Lo mismo que piensa el marxismo. Y en ese sentido estamos completamente de acuerdo, porque somos marxistas y porque estamos por el Estado plurinacional en incorporar los derechos de la naturaleza, y esto se va a expresar en que necesitamos escaños protegidos para nuestras primeras naciones en el Congreso, en el Consejo de Defensa del Estado, en la Corte Suprema, en los consejos regionales, en los consejos comunales, en los directorios de la empresa, de tal manera de que esas cosmovisiones, que son completamente distintas, ¿no?, a la cosmovisión del Estado Nacional chileno, empiecen a permear toda la estructura y la identidad nacional y seamos capaces incluso de revisar la historia para construir un pasado usable de tal manera de poder fundar una nueva identidad plurinacional en Chile que nos dé respuesta a estas necesidades. Ese es el primer paso para avanzar hacia un desarrollo de verdad sustentable o sostenible, como lo quieran llamar, y que incorpore y que nos permita mirarnos a todos entre iguales. Te agradezco mucho la pregunta. Y mi última pregunta en relación a, me pago un salto ahora desde los grupos que somos más tecnológicos, tenemos la duda de cómo podemos seguir avanzando en democracia y en desarrollo tecnológico, entendiendo, por ejemplo, dos puntos importantes que para mí están un poco mezclados. Por un lado, hemos tenido mucha instalación de cámaras y mucha inversión en espiarnos a nosotros mismos, y sin embargo, en términos de tecnología y de desarrollo y de Internet, por ejemplo, para nosotros en nuestras casas no se está haciendo una inversión, o sea, estamos invirtiendo en tecnología para vigilarnos, pero no en tecnología para educarnos o para que de verdad Chile tenga un desarrollo tecnológico como corresponde, entendiendo además un Ministerio de Ciencia y Tecnología
que prácticamente es un puro título y no tiene mucho movimiento. Entonces quisiéramos también saber qué opinas en relación a estos puntos más tecnológicos. En la primera pregunta yo expresé que dentro de los derechos que queríamos asegurar estaban los derechos tradicionales y los emergentes. Y dentro de los emergentes nombré conectividad y protección de datos personales como un derecho que debe ser asegurado constitucionalmente para que todos tengan acceso a las tecnologías de la información. Muy bien, seguimos con las preguntas que se nos están haciendo. Ahora el compañero Lautaro Videla es el que tiene la palabra para hacer su pregunta. Lautaro, ¿no aparece? El micrófono. Me lo habían cortado. Daniel, yo estoy actuando en el plano político y también en el espacio social, dado que mi principal inquietud ha estado centrada en el mundo de la micro y pequeña empresa. Por lo tanto, dos preguntas. La primera, ¿a qué atribuyes tu fuerte presencia en las encuestas, lo que contrasta con el respaldo hacia los partidos y en particular también, o sea, incluyendo dentro de todos esos partidos que no tienen la fuerza que se refleja en la encuesta, el Partido Comunista? Esa es una primera pregunta y me interesaría dejarte la segunda de una vez planteada, aunque son de temas diferentes. La segunda es que yo supongo que dentro de un programa de gobierno que encabezara estaría el desmontaje del modelo. De ser así, ¿qué elementos identificas como fundamentales en el proceso de desmontaje del modelo neoliberal, sin incluir los que ya mencionaste, para no repetir cosas, porque ya hablaste de varios temas relacionados con eso, sino centrándose en la dimensión económica, que creo que desde una mirada marxista, por cierto, es sumamente determinante para el logro de los otros cambios? Esas dos preguntas me agradan. Okay. Respecto a la primera, Lautaro, creo que lo que nos tiene en el imaginario colectivo en la primera parte de todas las encuestas es la gestión comunal de Recoleta, ¿no? Cuando uno piensa en un país que ha sido abusado durante tanto tiempo por las corporaciones, por las transnacionales, por la colusión de las grandes empresas, y uno empieza a darse cuenta que todo aquello que nos habían dicho que era imposible cambiar porque el modelo así lo estipulaba y porque era inconstitucional, y además, y a pesar de ser inconstitucional, a través de la gestión local uno empieza a horadar el modelo y empieza a meterle puntas de lanza al modelo que demuestran que se puede cambiar todo lo que queramos cambiar, ¿no? Y que uno es capaz de intervenir en el mercado de los medicamentos porque tenemos los medicamentos más caros del mundo, y que uno puede intervenir el mercado de los lentes porque tenemos los lentes más caros del mundo, y que luego puede intervenir el mercado de los libros porque tenemos los libros más caros del mundo en nuestro país, y además una cobertura pésima del mercado porque de las 345 comunas que tiene Chile, hay 60 que no tienen ninguna farmacia, hay 213 que no tienen ninguna óptica, hay 297 que no tienen ninguna librería, hay 312 que no tienen ningún centro de diagnóstico auditivo. Entonces, cuando tú empiezas a demostrar y empiezas a poner sobre la mesa cosas que no estaban antes, que es que primero podemos cambiar y segundo que el mercado funciona pésimo y que no le interesa al ser humano ni el bien común, sino que solo la utilidad, bueno, eso nos fue instalando en el lugar en donde todo Chile, después de la inmobiliaria popular sobre todo, empieza a soñar con que de Arica a Magallanes uno pueda tener una vida digna. ¿Y cómo entendemos la dignidad? Ser capaces de reproducir nuestra existencia física y satisfacer nuestras necesidades vitales a distancia de un viaje de 15 minutos a pie o en auto, ¿no? En un marco de autonomía plena, es decir, sin que nadie te regale nada y sin tener que endeudarte, porque las cosas estén a disposición a precio justo. Y para eso requiere de un Estado mucho más protagonista, y tiene que ver con la segunda pregunta, ¿no? Que sea capaz de intervenir adecuadamente para asegurar derechos esenciales, abandonando esta lógica neoliberal de que todos los problemas del ser humano los debe resolver el mercado. Es decir, que para comer, para cuidarse, para hacer lo que sea, tienes que pagarle interés y utilidad a los mismos de siempre. En esa perspectiva, creo que la redefinición y la superación del modelo en Recoleta, por ejemplo, ha sido bastante notable desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque en Recoleta ya el valor de los medicamentos no los define el mercado, los define la farmacia popular.
Y el valor de los lentes no los define el mercado, los define la óptica, ¿no? Y el valor de los libros no los define el mercado, los define la librería popular. ¿Ah? Y el valor de los arriendos no los define para todos el mercado, sino que los define también la inmobiliaria popular. Y empieza a abrirte un horizonte en donde, sin eliminar al mercado, ni eliminar la provisión privada, tienes un Estado que es capaz de asegurar una vida digna para todos y todas, y eso es lo que debe extenderse en todo el territorio nacional. Ahora, desde la perspectiva de la superación económica del neoliberalismo, hay algunos elementos esenciales. Primero, el rescate de los recursos naturales para un proyecto nacional de desarrollo, la instalación de un sistema o de un modelo de desarrollo sustentable en donde existe un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo medioambiental, ¿no? Donde se eliminen las zonas de sacrificio, donde se aseguren cosas tan elementales como el derecho al agua como un bien nacional de uso público, pero además en donde efectivamente hay una redistribución de poder, recursos y atribuciones entre el Estado nacional y los distintos niveles subnacionales del Estado. Hoy día el Estado nacional en Chile gasta el 80% de los recursos, las regiones el 8% y las municipalidades el 12%. Nosotros creemos que debe llevarse a 3/3 y que efectivamente en las municipalidades debe haber igual provisión de recursos para todas. No puede ser, por ejemplo, que hoy día Las Condes tenga $2.000 por habitante al año y Recoleta tenga $200 por habitante al año. Es el mismo Estado, es el mismo país, somos un Estado unitario y se supone que somos todos iguales ante la ley. Entonces estamos avanzando hacia una reforma completa que le quite poder al Estado central como instrumento de dominación de clase, le dé más poder a los gobiernos comunales y a los gobiernos regionales que están más cerca de la ciudadanía y se estructure una política tanto a través de una banca de desarrollo que puede ser regional o central, ¿no? Un proceso de industrialización contemporáneo nuevo que le agregue valor y que permita ralentizar la explotación de los recursos naturales. Muy bien. Hay una compañera que quiere intervenir, Miki. Por favor, abra el micrófono. Ya, listo. Primero, yo creo que en cierta medida tú has respondido, tú has hablado de un Estado mucho más permeable, un instrumento a cargo de la ciudadanía. Estás hablando de, un Estado benefactor, esa es una. Y la segunda, también estás hablando de un proceso de industrialización. Significa que vamos a volver al modelo, los economistas le llaman el modelo keynesiano. Significa eso que vamos nuevamente a tratar de tener ventajas comparativas, ¿ya? En el mercado internacional. O sea, a mí me preocupa la parte de la economía internacional en que hay una gran cadena de producción internacional y nosotros somos una cosa muy pequeña. Y la tercera pregunta va unida un poco a lo que significa el rol a nivel internacional de Estados Unidos. O sea, el otro día leía un libro en que salía lo que había planteado Nixon antes que Allende llegara al poder. O sea, nosotros no vamos a dejar que eso suceda, ¿ya? Entonces, sería interesante ver esta visión general con respecto al proyecto de Estado, el proceso de industrialización, la economía y el rol internacional. Yo creo que algo de eso hay, ¿eh? La superación del neoliberalismo hoy día no tiene que ver con un proyecto como el de los socialismos reales de la primera y segunda mitad del siglo XX. Tiene mucho más que ver con el fortalecimiento de las economías locales y la instalación de economías circulares. Esto de la cadena mundial de producción, yo creo que uno tiene que repensárselo hoy día. Incluso hay teóricos de la economía que hablan de la necesidad de establecer economías del decrecimiento, limitación fuerte a la riqueza, ¿no? Y un Estado que de una u otra manera vaya consolidando este tránsito para la superación del neoliberalismo. ¿A qué me refiero? Lo que se han hecho en otros países, que sin ser
que sin ser países marxistas, pero van avanzando, por ejemplo, en la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y en una redistribución que no tenga que ver solo con la plusvalía, sino que voy a poner el caso más emblemático para mí. La lucha feminista hace mucho tiempo que está enclaustrada en la búsqueda de la paridad en diversos espacios. El otro día yo escuchaba un discurso de Angela Davis, a quien sigo hace muchos años, ¿no? Y ella decía, hay que tener cuidado con los discursos de la lucha feminista actual, porque, decía ella, una vez que tengamos paridad en los congresos en el mundo, en la academia, en la ciencia, en los directores de la empresa, en los consejos regionales, en la Corte Suprema, la mujer del mundo popular va a seguir igual bajo la bota del patriarcado. Entonces, se planteaba la necesidad, por ejemplo, que yo lo vengo planteando hace más de 7 años en nuestro país, del reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y su remuneración a cargo, ¿no?, del presupuesto general de la nación. Ningún economista serio le podría explicar a la ciudadanía por qué el trabajo doméstico hecho fuera de la casa propia vale $800 y dentro de la casa propia vale 0, ¿no? Ahí está la primera brecha salarial. Entonces yo creo que hay algunas correcciones que van en la línea de resolver la contradicción principal del modelo, que es la contradicción capital-trabajo, ¿no? Y que tiene que ver con, primero, eliminar todo trabajo no remunerado, ¿ah? Y segundo, que esto genere una corrección en el valor del trabajo en toda la línea de producción. Que eso permita además disminuir las horas, ¿no?, y ocupar el salto tecnológico en beneficio de la comunidad completa. Y esto también tiene que ver con el restablecimiento, más que un Estado benefactor, de gobiernos locales capaces de resolver los problemas esenciales de sus habitantes. O sea, aquí yo creo que una de las batallas esenciales que viene, y que esto es una crítica que al menos nosotros la hacemos hoy día a todos los proyectos políticos, desde la izquierda a la derecha, incluso una autocrítica dentro de la izquierda, el desprecio por los gobiernos locales, sobre todo en América Latina, ¿no? El pobre rol que juegan, como si los gobiernos locales fueran la segunda división de la política, ¿no? Entonces, una de las formas en donde nosotros vemos que podemos debilitar al Estado como instrumento de dominación de clases es fortaleciendo los gobiernos locales que están más cerca de la democracia, de la fiscalización, pero también de la resolución más eficiente y eficaz de los problemas. Entonces ahí hay una modificación sustancial, pero en el aparato político. Y además, ¿no?, el tema de la industrialización tendiente a la instalación de economías circulares, ¿eh? Yo creo que este mundo en donde la producción es de carácter y de escala mundial va a tener que ser discutido en el corto plazo, ¿no? Las economías de escala, que son una, entre comillas, uno podría decir, una quimera dentro del capitalismo, porque se suponía que abarataban costos. Bueno, las economías de escala y la externalización terminaron encareciendo el proceso productivo en numerosas latitudes. Quizás el ejemplo más grande es el de la minería. Externalizaron tanto la minería que las mineras perdieron el control del proceso productivo y hoy día les sale mucho más caro que antes y tienen puros supervisores. Y todos los trabajadores, ¿y para qué ha servido? Para generar una casta de empresas subcontratistas que hacen la utilidad súper explotando al trabajador, porque todo va hacia la precarización del empleo. Entonces yo creo que hay que hacer una reindustrialización, pero que no es la reindustrialización con mira a la explotación de las diferencias competitivas, sino que con mira a la satisfacción de las necesidades actuales con el salto tecnológico de por medio. Hoy día la posibilidad que nos abre la inteligencia artificial, ¿no?, es bastante notable. Entonces lo que hay que empezar a discutir es cómo hacemos que la apropiación de los beneficios del modo de producción sea de carácter social y no de carácter individual. Gracias. Muy bien, gracias. Ahora el compañero Carlos Donoso puede hacer la pregunta. Compañero Carlos, habla al micrófono, por favor. Es Carla Donoso, creo. Carla Donoso, no es Carlos. Sí, Carla. me estaba preguntando si había un Carlos Donoso también, o si estaba mi papá en el chat, pero no creo.
Bueno, Daniel, primero me gustaría saludarte desde Nijmegen, Holanda, agradecerte esta instancia de conversación. Lo que estabas diciendo recién me parece muy interesante, pero yo me voy a atener a la pregunta que planteé antes en el chat, y eso implica volver a los inicios de esta conversación, que tienen que ver con la factibilidad de que el Partido Comunista encabece el próximo gobierno. Y mi pregunta es, ¿cómo ves tú la alianza con otros partidos políticos? Si bien tú mencionaste ese tema, no fuiste muy específico respecto a cuáles serían eventualmente los partidos políticos con los cuales se construiría esta alianza. Tú hablaste de la posibilidad de un gobierno ciudadano, lo que me parece muy bien en teoría, pero en la práctica, si analizamos, bueno, lo que ha sido la historia del país en los últimos, bueno, no quiero irme tan atrás, en los últimos 20 años, sabemos que los partidos políticos son fundamentales en la gobernabilidad y sobre todo en el Congreso, porque mal que mal la ley electoral todavía está diseñada, incluso después de las reformas del gobierno de Bachelet, para garantizar la representación de los partidos políticos tradicionales en el Congreso, y evidentemente eso es fundamental para la gobernabilidad y la implementación de cambios sociopolíticos. Entonces mi pregunta es esa, si puedes ser más específico respecto a qué alianzas visualizas tú y con qué partidos políticos, incluyendo al Frente Amplio, en la pregunta. A ver, con el Frente Amplio es con el que más cercanía tenemos, ¿no? Pero el Frente Amplio, de una u otra manera, está hoy día muy tensionado internamente, porque una parte importante del Frente Amplio ha ido renunciando a su espíritu original, ¿no? En su espíritu original era muy crítico de lo que ellos llamaban el duopolio y todas las fuerzas que hoy día, o más bien, en que los últimos 30 años, validaron el modelo, ¿no? Y sin embargo, hoy día ellos tienen y manifiestan temor de, entre comillas, aliarse con el PC porque creen que la cultura organizacional del PC se los podría terminar comiendo. Pero es un problema interno de ellos. El problema de tu pregunta es que se la haces al actor menos indicado, porque nosotros estamos dispuestos para gobernar con el partido que esté dispuesto a gobernar con nosotros, ¿no? Lo que no nos parece es que algunos partidos crean que se puede tratar con los comunistas solo cuando ellos lideran, pero que no pueden votar ellos por los comunistas cuando podemos liderar nosotros, que además, dicho sea de paso, es primera vez en 108 años. Entonces, la pregunta habría que hacérselo a ellos. Nosotros, primero, no somos un partido que metemos a nadie. Del Partido Comunista nunca vas a escuchar las frases que escuchamos de todos los otros partidos políticos cuando surgió mi candidatura, ¿no? Esto de que Chile se merecía más, ¿no? O de que no podíamos estar condenados a elegir entre Lavín y Jadwe, ¿no? O efectivamente que Chile no estaba preparado para los comunistas. Yo creo que todas esas frases hablan de la falta de convicciones democráticas de algunos actores, porque además hay que decir una cosa, el Partido Comunista nunca ha gobernado solo este país. Las 3 veces que ha sido parte del gobierno ha sido parte minoritaria de gobiernos de coalición, ¿no? Y nunca hemos sido ni responsables ni de masacre, ni hemos participado en dictadura, ni hemos participado efectivamente en la preparación de golpes de Estado. Entonces uno no entiende mucho toda esta versión que hay, ¿va? Hacia, entre comillas, gobernar con el Partido Comunista. Pero el problema lo tienen ellos. Nosotros hemos votado por la concertación cuando ha sido necesario para votar, para parar a la derecha. Hemos votado por el Frente Amplio en más de una oportunidad. Tenemos buenas relaciones. Por lo tanto, la pregunta creo que tienen que resolverla ella. ¿Por qué? Porque hoy día lo que dicen todos los estudios de opinión es que Chile no quiere un segundo gobierno de derecha, pero tampoco quiere volver a los tiempos de la concertación. Y además lo que dice claramente es que el Frente Amplio se perdió una tremenda oportunidad de representar la renovación de la política, que sus liderazgos están tremendamente desgastados, ¿no? O sea, yo le tengo un respeto y un cariño único a Giorgio, pero yo no puedo entender, por ejemplo, que hoy día en este minuto histórico un dirigente de la estatura de Giorgio vaya a irse del país a estudiar un doctorado. O sea, está bien, es sumamente legítimo, pero usted entenderá el impacto que va a tener esto en el Frente Amplio, ¿no? Giorgio es Giorgio, no es reemplazable, nadie va a poder tener sus votos y por lo tanto en las próximas elecciones lo más probable es que en el distrito 10 el Frente Amplio pierda a lo menos 2 diputados si es que no los pierde los 3.
Yo no podría empezar a hacer varios análisis. Entonces la respuesta no la tengo yo, ni la tiene el PC. O sea, yo creo que nosotros vamos a tener un tremendo avance hoy día en las elecciones que se logran medir solo en la de concejales porque es la única pareja, ¿no? En donde todos competimos en igualdad de condiciones, sin omisiones, sin acuerdo. Pero vuelvo a decir, nosotros no somos el partido ni de los vetos a las personas ni a los partidos. Estamos conscientes de que se gobierna con más partidos. Habrá que ver quiénes están dispuestos a ir a una primaria con nosotros. Lo que sí nosotros hemos dicho es que si nadie está dispuesto a ir a una primaria con nosotros porque están seguros que van a perder y prefieren llegar a primera vuelta, nosotros también vamos a llegar a primera vuelta. Esperamos que al menos sea con la unidad de la izquierda, incluido el Frente Amplio. Hemos estado en conversaciones con bases del PS, porque las bases son distintas a las directivas. Aunque usted no lo crea, hay una cantidad de bases de la democracia cristiana que se sienten más cerca hoy día de nosotros que de la directiva de la democracia cristiana. Y si yo marco hoy día 18, es porque mucha gente del PS se siente más representado por esta candidatura que por cualquiera otra del PS. ¿Y para qué decirle el PPD? ¿Y para qué decirle? Claramente, hoy día los comunistas no tenemos 20% de militantes en este país. Pero efectivamente, lo que dicen las encuestas es que nuestra posición histórica y el hecho de que la posición que hace 30 años defendíamos solo, hoy día sea mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo, también tiene que habernos reportado algún grado de incremento en nuestra credibilidad y en nuestro crecimiento. Muy bien. Hay un compañero que quiere hacer una pregunta. Compañero Rafael, por favor. Mira, ¿se escucha? Sí, ahora te escucho. Te escucho perfecto. Hola, Rafa. Mira, yo quería preguntarte lo siguiente. Chile ser un país donde se ha impuesto el modelo neoliberal en dosis completas, digamos, es un país rentista, entendiendo por renta las que van por encima de lo que es una utilidad capitalista normal. La renta económica. Claro, la renta económica, y que se dan los recursos naturales en el cobre, el agua incluso ahora, ¿no? La pesca, los bosques, en fin, todos los recursos naturales de Chile. Mi pregunta va a que haga una reflexión sobre esto porque es importantísimo, solamente con el cobre, ¿no es cierto? Según estudios de un grupo de economistas de la Universidad de Chile, alcanzaría para financiar toda la educación año por año. ¿Cómo crees tú enfrentar este problema, sobre todo en el contexto de los tratados internacionales que Chile ha firmado y que de alguna forma amarra? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Habría que romper con todo eso? Afortunadamente me parece que en el mundo hay otros países que ya están en lo mismo. Ese es el tema que... Yo, Rafa, honestamente creo que esto es tiempo de revisarlo todo. No solo porque sea el interés del país, Chile, sino que de todo el mundo. El modelo no es solo insostenible para nosotros, es insostenible para el mundo entero. Esto de que en el mundo entero haya un modelo instalado que privilegia la acumulación de la riqueza para el 2% más rico de la población y que el resto se joda, no es algo que vaya a poder perdurar. Entonces, el día lo que nosotros estamos proponiendo es la instalación de un royalty real a toda la explotación de recursos naturales, no solo al cobre, al litio, al agua, a las forestales, a las concesiones acuícolas, y que efectivamente estas pasen a ser de propiedad del Estado, ¿no? Y que se pueda asociar, pero en proporciones menores al 50%, con privados que quieran intervenir, pero entendiendo que es absolutamente indispensable que Chile capte parte importante de la renta económica. Vuelvo a decirlo, no solo del cobre. Estimamos que esto debe ser extendido a todos la extracción de recursos naturales para promover además encadenamientos productivos ya hacia adelante que nos permitan salir de esta condena que es el extractivismo primario, ¿no? Por eso que estamos planteando, por ejemplo, la generación de empresas de innovación y desarrollo científico al interior de Codelco para efectos de agregar valor al cobre, pero también al litio, y generar dentro de Codelco la posibilidad de una filial específicamente destinada al litio, pero también a las tierras raras y a otros minerales no metálicos que
hoy día los estamos regalando en la venta de cobre concentrado, ¿no? También la necesidad de instalar en Chile a lo menos un par de fundiciones de última generación que sean tecnológicamente amigables con el medio ambiente y que nos permitan dar un salto cualitativo, por una parte en la baja del costo, pero también por otra parte en la baja de los impactos y de las externalidades negativas que los procesos productivos tienen en estas áreas, sobre todo incorporando además el ciclo de cierre y de restauración de los proyectos una vez terminado su vida. Ok, muy bien. La compañera Raquel Torres puede hacer la pregunta. Abre el micrófono, por favor. Les ruego a los compañeros y a las compañeras que quieran hacer preguntas que estén listos, porque el tiempo se nos va y hay muchas cosas que hay que hablar. La compañera Raquel Torres, ¿está por ahí? Si no está, pasaríamos... No está en pantalla. ¿Ah? Sí, hola. Bueno, es corto. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está Daniel desde Chile, obviamente? Sí. Quería consultar respecto también al tema de tratados internacionales y un poco vincular lo que pasa ahora en Chile con el tema de las violaciones de derechos humanos, el tema de la seguridad. Son varias preguntas en una. El tema de la Fuerza Armada, la doctrina de seguridad nacional, ¿cómo eso se tendría que trabajar para que no vuelvan a ocurrir violaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo ahora, que no haya prisión política? ¿Cómo se podría solucionar eso? Por ejemplo, estamos ahora en mucho, hemos exigido disolver Carabineros. Sabemos que es un proceso largo, pero tal vez habrían otras soluciones y me gustaría que se pudiese hablar respecto a eso. ¿Cómo se podría enfrentar esa situación ahora? Lo primero, que es necesario que todos nos hagamos cargo de la razón de fondo de cómo se inicia el problema que tenemos hoy día. El problema que tenemos hoy día es con la cultura organizacional de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente cuando salimos de la dictadura, la mayoría de la población chilena, los que votaban por la derecha y por la Concertación, pensaron que efectivamente no había que intervenir estas organizaciones y que ellas se iban a ir, entre comillas, ajustando a nuevos estándares democráticos sin que los intervinieran. A nosotros nos pareció siempre que esa era una quimera, digamos, y que era imposible de desarrollar. Si usted ve, lo que hemos generado es que 30 años después de la salida democrática tenemos Carabineros con la misma cultura organizacional de 1988. Cultura del montaje, cultura de la violación a los derechos humanos, cultura del encubrimiento, cultura además de la corrupción. Los tenemos agarrados por todas partes, son corruptos de principio al fin, y a pesar de que no son todos y quizás sean una minoría, hoy día la institución no goza de ninguna credibilidad, ¿no? Entonces, lo primero de lo que tenemos que hacernos cargo es de que efectivamente tenemos que romper con la cultura organizacional de la dictadura que se mantiene hasta el día de hoy y que además se cruza por un concepto que es súper discutible, de la familia de Carabineros, la familia militar. Usted sabe que en la cultura judeocristiana las familias son mucho más leales con ellas que con el resto del sistema en el cual se insertan. Y por lo tanto, mientras no terminemos con la cultura de la familia de Carabineros, cuando un carabinero cometa un delito de lesa humanidad o viole los derechos humanos, va a saltar toda la institución a protegerlo, a mentir, a generar un montaje, porque es esta cultura que viene desde la dictadura la que se mantiene intacta. Entonces hay que iniciar un proceso de cambio cultural. Y yo estoy de acuerdo con la refundación, o con no con la disolución, porque uno no puede disolver algo que es indispensable. Yo estoy de acuerdo con la reforma y la refundación, pero consciente de que eso es un proceso de mediano plazo, mínimo 2-3 años, ¿no? Yo lo que hoy día propongo y lo que he propuesto en varias instancias es la intervención civil de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Es decir, nombramiento de un equipo que pueda asumir la dirección general de la Carabineros, el control operativo, el control administrativo, los controles territoriales, ¿no? Y que en los controles territoriales en el ámbito de los gobiernos locales sea un representante del alcalde el que asuma la dirección de las comisarías, de tal manera de asegurar la subordinación de Carabineros al mando civil. En el caso de los gobiernos locales, por ejemplo, hoy día nosotros como alcalde, que administramos un territorio, no sabemos cuáles son las rondas que hacen, no sabemos los recursos que tienen, no sabemos cómo conducen sus recursos y efectivamente tampoco tenemos acceso. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es una intervención civil inmediata, ¿no?
y un proceso de reforma en donde se busque desmilitarizar la policía chilena para que ésta llegue a la altura de los estándares internacionales. Y por de pronto ser parte del proceso de cambio cultural que implica el asumir que somos un Estado plurinacional e intercultural y por lo tanto erradicar tanto la visión de la historia como de los homenajes que hoy día hace la institución de Carabineros a cualquier genocida, a cualquier violador de derechos humanos, a cualquier asesino de los pueblos originarios que existan en su historia. No podemos seguir validando. Eso es parte del cambio cultural. Papo, hace rato que Mirna quiere hablar sobre los presos políticos y también Linda Bendaño. En realidad, más que hacer yo mismo una pregunta, quisiera transmitirle un mensaje, porque ella sabía que yo estaba acá, de la madre de uno de los jóvenes presos en Antofagasta que lleva hace más tiempo en prisión preventiva. Se trata de Maribel Gaete Cortés, madre de Bastián Campos Gaete en Antofagasta, preso de la revuelta desde el 27 de noviembre del 2019 hasta la actualidad. Mi pregunta, la hace Maribel, la madre del joven preso. Mi pregunta, si usted sale presidente de la República, ¿indultará a los chicos presos de la revuelta, liberándolos inmediatamente, al igual que a los chicos que tuvieron que culparse, dejándolos sin antecedentes? Inmediatamente. Otro mensaje, por favor, que quiero darle de la otra madre. Quisiera compartir con todos ustedes. Buenas tardes. Quiero decirles que no se olviden de los luchadores que injustamente estuvieron privados de libertad, como mi hijo, Axel Pizarro, menor, en Antofagasta, detenido en el Sename, sometido a tratamientos médicos fuera de toda época, detenido sin pruebas, estuvo casi 7 meses en el Sename. Luchamos para que su cambio de medida cautelar, y gracias a Dios se la dieron. Desde el 11 de marzo mi hijo está en casa esperando el juicio. Tenemos pruebas suficientes que demostrará su inocencia. Lo único que les pido, no olvidar libertad para mi hijo Axel Pizarro y a todos los presos políticos de la revuelta. Esto fue por cambiar el país y por pensar diferente, y por eso los tuvieron detenidos. Para mí, si hay presos políticos, y exigimos justicia. Nunca hemos puesto en duda que hoy día hayan presos políticos en Chile. He participado de todas las campañas, yo me he reunido con las madres y con las familiares de los detenidos de la revuelta. He denunciado de manera sistemática esta utilización política de la prisión preventiva cuando no tienen pruebas para condenar. Tratan de mantener rehenes a los muchachos en prisión preventiva, invitándolos a que se autoinculpen de tal manera poder mostrarle a la sociedad resultados que con las propias investigaciones no podrían tener. Y eso es inaceptable y es prueba no solo de la existencia de una justicia con sesgo de clase y de una justicia al servicio de un modelo, sino que también de una policía y de una fiscalía que tienen los mismos problemas que el modelo en general. Este cambio es del modelo completo y por lo tanto esto es parte de lo mismo que estamos tratando de cambiar hace tanto tiempo. Bien, una cosa, el tiempo se nos está yendo muy rápido. Hay una compañera que quiere hacer una pregunta, la compañera Linda de España. Por favor, ¿podría abrir el micrófono y hacer la pregunta? El micrófono, Linda. Muchas gracias, pero primero voy a dar la palabra a Patricio Aravena, que está hablando también, como Raquel y la compañera Mirna, de los presos políticos, como para cerrar ese tema. Después tomo la palabra yo, porque parece que el compañero quiere hablar desde su grupo de apoyo a los presos políticos desde Holanda, y cedo mi palabra en este momento para cerrar ese tema, pienso. Buenas noches, compañeros. Les hablo y les agradezco esta oportunidad que nos dan para expresarnos en esta situación de los compañeros presos políticos. Mi nombre es Patricio Aravena, soy chileno, exiliado en Holanda, es preso político, muy torturado por la dictadura. Hoy represento al grupo de apoyo de los prisioneros políticos de Chile, con sede en Holanda. A nombre del grupo
deseamos hacerle algunas preguntas directas al compañero. ¿Cuál es su? Una cosa que nos interesa es lo siguiente. ¿Cuál es su posición frente a los presos de la revuelta? A nuestro modo de ver, son prisioneros políticos. ¿Lo son también para usted? Y si usted ganara las elecciones, ¿qué podemos esperar de usted frente a los jóvenes que ya están condenados a muchos años y a los que están presos, más aún de 1 año, sin condena y sin procesos? Compañero, muchas gracias. Creo que lo respondí justo antes, ¿no? Sí. Para poder ganar tiempo para las preguntas adicionales que están nuevas, eso ya está respondido. Sí son presos políticos desde mi perspectiva, lo he denunciado y he participado de todas las campañas y estoy disponible para, si esto se sigue demorando hasta el minuto en que asuma el futuro gobierno y me toca liderar ese proceso, promover la ley de indulto general para que puedan volver a sus casas lo antes posible. Y además buscar formas de reparación por parte del Estado, ¿eh? Muchísimas gracias por tu respuesta, muy amable. Gracias. ¿Y su posición frente al Sename? El Sename tiene que ser reformado completo, pero esto es una discusión mucho más amplia. De partida, creo que Chile no establece un sistema de protección primero para todos los tipos de familias que en nuestro país hay, y esto genera una indefensión absoluta, sobre todo para las familias monoparentales en el caso de mujeres jefas de hogar, ¿no? Creo que el tema del Sename no debe abordarse solo en el Sename, puesto que el Sename es solo la expresión final de un proceso de falta de protección que parte mucho antes. Entonces, para mí, temas como el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, el establecimiento de una renta básica universal, ¿no? Y el establecimiento de un sistema de educación universal también para Chile y de salud, forman parte fundamental de un tratamiento del tema mucho mayor. Respecto al Sename, yo he propuesto y lo hemos implementado en la comuna de Recoleta, que sea municipalizado completamente y que se elimine la prestación privada, estos, entre comillas, sostenedores que son colaboradores del Sename, porque solo los municipios pueden asegurar que en cada comuna existen hogares que por el mismo inversión que hace el Estado en cuidar malamente a estos chicos y en vulnerar sus derechos, los municipios, como es el de Recoleta, les pueden ofrecer todos sus colegios, todos sus consultorios, todos sus centros culturales, sus centros deportivos, todo el músculo que tiene el aparato del Estado en el ámbito de los gobiernos locales, y que yo creo que debe estar, primero, a disposición de todas las familias, y segundo, en cercanía de las familias, de tal manera de promover rápidamente la reinserción familiar, ¿no? Pero eso pasa también por el cambio en el sistema de protección a las familias. Y lo otro que creo que tiene, amén de que alguien pueda leer que esto no tiene ninguna relación, yo soy partidario de la despenalización de las drogas, y efectivamente ocupar la plata que se ocupa hoy día en perseguir la droga, en el establecimiento de un mercado estatal a través de las farmacias populares de droga de calidad y a precio justo, de tal manera, primero, reconocer las libertades individuales y segundo, poder desarrollar campañas efectivamente donde estas son necesarias, ¿no? Hoy día lo que genera una parte importantísima de la vulneración a los menores, a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, es por el mercado de la droga y es por el microtráfico en las poblaciones. Entonces yo creo que tenemos que empezar a cambiar de enfoque y abandonar el enfoque neoliberal que se basa solo en la represión y en las actitudes punitivas del Estado. Ok. Solamente nos quedan un par de minutos, unos 10 minutos más o menos. Hay varias personas que quieren preguntar. Sobre los otros temas, realmente se han ido entremezclando, ¿no?, en las preguntas y en las respuestas. Yo quisiera darle la pregunta a la compañera Cecilia. Papu, ¿puedo hablar yo un poquito? Que cedí mi palabra en su momento. Bien cortito. Bien cortito. Bien corto. Bueno, ya que tenemos poco tiempo, bueno, en primer lugar quisiera
agradecer al señor Jado su presencia, quiero agradecerle a Carmen, que está aquí presente, quien hizo un enorme trabajo de coordinación para este encuentro, donde nosotros nos encontramos con un mundo muy interesante, que son los chilenos independientes y progresistas, los compañeros del grupo de apoyo a los presos políticos de Holanda, también la izquierda cristiana, y se encuentra el bloque chileno y chileno exterior de Unidad Social, que está acá, como mucha gente que ha sido invitada de otros bloques y de otras organizaciones, como el grupo de apoyo a los presos políticos de la revuelta, que está en Santiago, Chile, y que se encuentra en la región. Entonces quiero agradecer que todo ese universo de gente que está aquí y que está abriendo un paso para hablar sobre las presidenciales, que es una cuestión que nos interesa mucho, la transformación del país. Aprovecho de desearle feliz cumpleaños a Carmen. Carmencita, te mandamos muchos cariños desde acá. Que es importante también celebrar en estos encuentros, ¿no? El celebrar la vida y que haya gente que está muy preocupada por mejorar Chile. A mí solamente una pregunta para Daniel Jado, que yo sé que es complicada de responder, pero el modelo que tenemos es por el tiempo, me refiero, que tenemos. Yo sé que usted tiene una amplia visión respecto a la transformación de Chile, pero me pregunto si usted llega a la presidencia, ¿usted va a colocar independientes? Si va a colocar a gente de otros partidos que están apoyando, que no necesariamente, que son organizaciones más pequeñas. Si en el trabajo de aquí a 7 meses vamos a tener un programa común de la izquierda, donde puedan haber unas bases que hagan posible que se adhiera mucha gente. Y en definitiva, si yo sé que la transformación de Chile es muy difícil, pero ¿cuáles serían los ministerios que serían claves para poder empezar una transformación a largo plazo? Porque entendemos, digamos, que hay fuerzas reaccionarias en Chile que no van a permitir una transformación radical en el primer tiempo, entre ellas, digamos, los grandes sectores económicos. Gracias a todos, compañeros, por estar aquí presentes. Muy amable. Lo primero, compañero Linda, es que el Partido Comunista es un partido chico en Chile. Y por lo tanto, claramente vamos a necesitar de la colaboración de muchos otros actores para poder desarrollar un gobierno, ¿no? En todo caso, no hablamos porque pareciera ser que algunas veces la preocupación de algunos partidos es cómo van a ir, cuántos cargos les van a tocar, cuántos cargos van a poder repartir, y no me parece que ese sea el enfoque relevante para poder discutir. Claro, están tan mal acostumbrados a vivir desde las cuotas de poder que ofrece el Estado, que a veces esto es lo que más impide la unidad que otra cosa. Pero nosotros no estamos en el negocio del Estado. No, la verdad es que no es nuestro negocio y claramente no va a ser eso lo que va a definir el cómo actuemos a futuro. El programa está disponible. Ahora el programa, créame que no hay que acordarlo con el resto de los partidos. Aquí el programa hay que acordarlo con la ciudadanía que se movilizó el 18 de octubre, porque lo que es inaceptable es que un programa timorato, ¿no?, trate de ralentizar o darle una dirección distinta a los cambios que la ciudadanía ya manifestó mayoritariamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer, hace pocos días, una candidata presidencial propuso devolverle a las AFP toda la plata de los retiros a las cuentas individuales. Yo creo que se comete un error profundo. Todo Chile ha planteado que no queremos que ni un peso más vaya a la AFP y por lo tanto, si esas platas hay que devolverlas, se las vamos a devolver a un pilar de reparto, de tal manera de asegurar pensiones solidarias para todos y todas, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando uno empieza a ver que dentro de aquellos que se dicen en términos liberales, más se mueven por declaraciones que le puedan parecer simpáticas a la ciudadanía. Porque claro, hoy día que alguien proponga devolverle 34.000 millones de dólares a las cuentas individuales dentro de la AFP le puede parecer muy atractivo a mucha gente, pero no está dentro de nuestro programa de gobierno. Entonces aquí lo que hay que hacer es un programa, pero un programa que tome las transformaciones. Nosotros no estamos disponibles, por ejemplo, en la Comisión de Minería la Democracia Cristiana votó en contra del royalty minero. Si alguien no establece el royalty minero real, cercano al 15%, como una necesidad urgente, no estamos disponibles a gobernar con ellos. Aquí el problema no es de cupo, no es de si vamos a incorporar o no gente. Yo en el equipo con el que estoy trabajando en mi programa tengo gente de muchos partidos, incluido de partidos de la Concertación, gente muy competente, gente además más joven, ¿no?, que no lleva 30 años de protagonista en la política, y creo que hay de más posibilidades de formar buenos gobiernos con gente de diversos sectores. Este no va a ser un gobierno del Partido Comunista.
Ok. El compañero Salvador Vázquez, por favor, va a hacer la pregunta. Compañero, buenas tardes. Acá desde Tilburg, Holanda, desde la Comisión de Apoyo a los Presos Políticos de la Asamblea de Chilenos en Holanda. Nuestra pregunta es acerca de qué piensa para regular el tema de migración en Chile. ¿Cuál sería su propuesta para ver lo que está sucediendo con los migrantes? Nosotros somos migrantes acá en Europa. Compañero, usted sabe que yo soy nieto de migrante. Por supuesto. Entonces yo lo voy a contestar de la manera más inesperada, ¿no? Para todos los que nos están viendo. Estoy dispuesto a poner los mismos límites a la migración que le pongamos al capital. ¿Cómo sería eso? A ver, es que lo sorprendente en el mundo capitalista y en el mundo neoliberal es que todos los idiotas que son completamente partidarios de la completa libertad al movimiento capital son los mismos que tratan de ponerle límite al movimiento de las personas que habitualmente se mueven porque persiguen a los capitales, porque son los que generan las oportunidades de desarrollo y de satisfacer la vida. Entonces netiemos, pues, yo propongo ponerle al capital y a las personas en todo el mundo las mismas restricciones a la libertad de movimiento. ¿Les parece? Me parece. Gracias. Gracias, compañero. Ok. El compañero René. Al compañero René le pareció bien, ¿no? René, abre el micrófono para hacer la pregunta. No, con algunos compañeros, le hablo René y yo vivo en Francia, refugiado político casi medio siglo. Con algunos amigos de Holanda me pidieron que hiciera un proyecto que tiende como padrino de algunos de un preso político en Chile. Las madres nos dicen que en realidad tiene mucho problema para que los hijos se comuniquen, para seguir los cursos en línea, para, como dijera, para todo lo que tiene que ver con la comunicación que tan importante es ahora, sobre todo en tiempos de pandemia y confinamiento sanitario. Me pidieron hacer un pequeño documento que lo hice, pero no sé qué salió eso. Proponerle a usted, si usted quiere, la recuperación, o sea, el reciclaje de computadores antiguos ¿cómo se llama? Recondicionarlo, no para hacer computadores de segunda clase, sino que de primera clase, pero solamente cambiando sistema operativo. Eso permitiría, si usted quiere recuperar, por ejemplo, computadores de banco, de escuelas que ya no... y darle una nueva vida. Y eso repartírselo, el costo de esto sería los computadores entre 80.000 y 100.000 pesos, contrariamente entre los 800.000 y 8, ¿no? Y eso permitiría, si usted quiere, lo que yo proponía es hacer como teleclase aquí y a los mismos chiquillos enseñarles cómo hacer eso. Yo tengo aquí medios para hacerlo, teleconferencias. No sé, era una cosa que bueno, perdóneme, yo tengo formación ingeniero, entonces veo las cosas de esa forma. Es decir, en realidad, si usted quiere poder... compañero, le voy a pedir que nos lo haga llegar el proyecto porque me parece tremendamente interesante. Lo tengo escrito, tiene 3 páginas. Le voy a dejar en el chat mi correo electrónico y mi WhatsApp, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Y otra cosa que quería decirle es que si usted se presenta, cuento con mi voto. Vivo a 400 kilómetros de París, pero tomaré el auto para ir a votar. Gracias, compañero. No, es normal. Oye, una cosa... ¿Perdón? Jefe, es que una de las peleas que tenemos que dar en el próximo periodo es en la instalación en el Congreso de un distrito para los chilenos en el exterior, que no lo ha propuesto nadie hasta el día de hoy, y que ustedes deberían organizarse y exigirlo desde el exterior para todos los chilenos y los hijos de los chilenos en el extranjero, que creo que deberían estar absolutamente incorporados en este proceso. Lo pedimos, el PC nos apoyó, pero nos faltaron 16 votitos. Así que la próxima vez vamos a esperar que nos den el apoyo y podamos tener nuestro distrito. Porque pataleamos. 1 millón de chilenos fuera. Hay que incentivar a todos a votar para esta elección que viene.
Abro mi micrófono y me meto, perdón. Que Daniel, que queremos saber si nos puedes conceder unos 30 minutos más, 20, 15, si fuera posible o no. O tu tiempo ya está... Mira, tengo otro vivo ahora en 10 minutos. Okay. Lo que sí puedo comprometerme es que organicemos por la misma vía que lo hicieron ustedes, un segundo conversatorio ¿sí? Para los próximos días. Sería fantástico. No alargar el de hoy, prefiero tener segunda o tercera patita, porque sí, además claro. Tiene que ser una relación de más largo aliento, compañeros y compañeras. Ya, sería ideal. Lo tendremos en cuenta y ya lo vemos cómo lo organizamos. Oye, el compañero Rafa Venegas está hace rato pidiendo la palabra. Señor Venegas, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo solamente quería recordarles que en 2 años más vamos a cumplir 50 años del golpe militar, que hay una deuda inmensa en reparación en términos de derechos humanos. Y ustedes, la mayoría, son una muestra de ellos. Por lo tanto, se me ocurre que tenemos que organizarnos y hacer acciones que nos permitan una reparación efectiva, con verdad y con justicia. Eso. Completamente de acuerdo, compañero. Hay que empezar a preparar la conmemoración de los 50 años. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quiero decir algo. Diga, compañero. ¿Puedo? Carmen. Ya, claro, habla Carmen, habla. Disculpen que estoy en el hospital, entonces estoy hospitalizada, me están metiendo aguja y todo, entonces estoy así entre medio de las cosas. Pero por lo menos nos podemos imaginar que está bien si está preocupada del evento, ¿no? Sí, pues. Me alegro. Yo más que nada quería agradecerte, Daniel, y a Soledad por la posibilidad de poder conversar contigo, pero también quería aquí, estos agradecimientos tienen nombre también. Tienen nombre, por ejemplo, tiene nombre de los compañeros de las organizaciones que han trabajado y que ocuparon gran parte del tiempo en ayudarme a organizar todo esto. Y quiero agradecerle también a la Dirección Nacional de la Izquierda Cristiana por el apoyo y la confianza de poder montar este tipo de conversatorios con políticos chilenos. En todo caso, darle las gracias también a los compañeros que han participado, a los compañeros que multiplicaron la información en otros países de Europa, entre sus amigos, sus compañeros, los ex, que ha servido, digamos, para que pudieran estar presentes en los 3 medios que hemos puesto para poder conversar contigo. Gracias de todas maneras. Muchas gracias, compañero. Bien, compañeros, yo les doy las gracias a todas y a todos por su participación y por la paciencia, y espero poder encontrarlos muy luego en otro conversatorio. Compañero. Mucha fuerza, compañero. Muchas gracias, Daniel. Nos estamos viendo. ¡Pronto! Fuerza. Ya vamos a organizar el próximo, seguro. Pronto, que sea pronto la próxima junta. Un abrazo, compañero. Un abrazo a todos, compañeros. Muchas gracias. Agradezco a los compañeros también que están transmitiendo. Adiós a todos. Canal 3. Aprovechar una buena noche, una buena tarde. Muchas gracias a ustedes.